¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios, como todas las mañanas aquí en este canal de Diariamente con la Biblia. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos como todos los días, todas las mañanas. Suscríbete al canal si no lo has hecho para llegar a muchos más con el estudio de la Palabra de nuestro Dios. Hoy toca el capítulo número 6 del libro del Evangelio de San Marcos. Quédate hasta el final, escucha la lectura y pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y gracias por el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy toca el capítulo número 6, narrando el Evangelio de San Marcos, los milagros también de Cristo nuestro Redentor. Dice así la palabra de Dios, escuche usted atentamente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente estaba incrédula de todos los milagros que Cristo estaba haciendo, como el día de hoy. La gente no cree en el bendito Evangelio de Cristo Jesús. El mismo caso que sucedió en ese tiempo, la incredulidad del ser humano es cada día más, está creciendo más, cree más lo que dice la gente, lo que dice el periódico, lo que dicen los expertos y no lo que dice la palabra de Dios, tal como sucedió en el tiempo de Jesús. Y entonces muchos cuestionaban, muchos se preguntaban de tanta sabiduría y de tantos milagros que él realizaba. Versículo 3 dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, se cuestionaban porque él creció durante 30 años entre ellos. Como cualquier joven, cualquier niño, él se desarrolló y comenzó su ministerio ya a una edad de 30 años. Y entonces dice así: mas Jesús les decía: no hay profeta sino honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. No hizo milagro, no es porque él no quería, porque la gente no creyó en él. Él salió de ese lugar y dice la Biblia, hizo unos cuantos milagros porque esos cuantas personas creyeron en Jesús, por eso él realizó el milagro. Pero los demás no creyeron. ¿Cómo Jesús puede realizar un milagro en tu vida si tú y yo no creemos en su palabra? No puede ser, no puede suceder. Tenemos que creer con fe, con seguridad en que Cristo es el Redentor y puede hacer el milagro de la salvación, de la conversión en tu vida y en tu corazón y de cualquier otra enfermedad que nosotros podamos padecer. Pero el milagro más grande es el milagro de la conversión, como tú del mundo ahora sois llamados a su luz admirable. Después de eso, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesús envió a predicar a los discípulos de 2 en 2 y fueron ellos investidos por el poder del Espíritu Santo llevando buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? El mensaje de arrepentimiento, un mensaje de misericordia, un llamado al arrepentimiento, y ahí estaban listos y prestos para la predicación de la palabra. Y es el mensaje que estamos predicando el día de hoy, es un mensaje de arrepentimiento. Triste es cuando no se recibe, triste es cuando no se rechaza, entonces es la perdición eterna. Así que no rechaces el Evangelio, acéptalo, abrázalo, convierte tu corazón a Cristo nuestro Redentor. Y entonces la otra parte del versículo 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado
de los muertos, por eso actúa en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. La incredulidad entre ellos era tan grande y cuestionaban y se admiraban, pero no creían en Cristo Jesús. Al oír esto, Herodes dijo: este Juan es el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes pensó que era Juan, que ya lo había decapitado, le había cortado su cabeza, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues lo había tomado por mujer, porque por señalar el pecado de adulterio. Entonces Herodes mandó a decapitar a Juan, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, el pecado más grande. Y Juan no tenía miedo de demandar, de anunciar el pecado que él estaba cometiendo con la esposa de su hermano. Y entonces dice, pero Herodías, que era la señora, dice que deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Porque estaba abiertamente proclamando que estaban en un grave error y había que arrepentirse. Y entonces dice la palabra de Dios: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo, y oyéndolo que se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. No creyó Herodes, prefirió sus cosas, prefirió las cosas temporales, prefirió viviendo en el pecado con el consentimiento y el consejo de la esposa de su hermano. Así que tan cerca y tan lejos, qué triste la situación. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en las fiestas de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas y hasta la mitad de mi reino, dijo Herodes. A veces juramos sin pensar en nuestras acciones, o tomamos decisiones sin pensar en qué es lo que va a repercutir al final. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Aquí está narrando como la forma que Juan el Bautista fue decapitado, fue muerto. Y entonces dice la palabra: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla, porque él públicamente había dicho que todo lo que le pidiere le iba a dar. Entonces enseguida Herodes, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Triste fin, pero Dios así permitió, no sabemos por qué. De alguna y otra forma Dios tiene un propósito. A veces las cosas no salen como nosotros pensamos, pero sigamos predicando el evangelio. Juan no dudó, por algún momento quiso dudar, pero se fortaleció al escuchar de que Jesús hacía milagros, y Jesús permitió que esto sucediera. Juan el Bautista fue muerto, pero su testimonio siguió vivo por mucho tiempo. Y entonces dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero ahí los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Siempre las personas seguían a Jesús, multitudes. Algunos lo seguían solamente por criticar, otros lo seguían porque en realidad querían escuchar el evangelio del reino. Y salió Jesús y hubo una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo interesante es que Jesús sintió compasión por toda la multitud que estaba sucediendo. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso era imposible humanamente, porque no tenían suficiente pan, suficiente comida para cada persona que estaba ahí reunido. Y entonces le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo.
Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces.